El millonario visitó su restaurante vestido como un hombre sin hogar. Lo que sucedió después lo sorprendió. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El suave murmullo de la conversación llenaba el aire de la rosa dorada mezclándose con el tintineo de las copas de cristal fino y el susurro de la seda y el lino. El restaurante brillaba bajo el resplandor de los candelabros. Su luz se reflejaba en los pisos de mármol pulido y los espejos dorados que recubrían las paredes. Era un entorno diseñado para impresionar, para recordar a sus invitados que el lujo era un privilegio reservado para quienes podían permitírselo. En el centro de todo estaba Henry Watson, el hombre que había construido este imperio de elegancia de la nada. Henry se apoyó en la elegante barra de caoba. Sus ojos agudos escanearon la habitación. Observó a las parejas bebiendo vino añejo, los ejecutivos cerrando tratos con un bistec tártaro y las celebridades. Por último, y demasiado fuerte, con chistes destinados a ser escuchados. La imagen de la perfección estaba tan cuidada como el menú, pero Henry podía ver a través de él. Siempre lo había hecho a pesar de su brillante perfección. Henry sintió una podredumbre debajo de la superficie. Un silencio. Arrogancia que había comenzado a supurar dentro de su personal, había oído rumores sobre su trato a los clientes menos afortunados, susurros de miradas desdeñosas, servicio lento o negativas rotundas a sentar a cualquiera que no cumpliera con el código de vestimenta tácito de la riqueza. Al principio, había descartado las afirmaciones como exageraciones, pero la duda persistía. Esta noche sus dudas se solidificaron en certeza. Desde su punto de vista en la barra, vio a un hombre mayor con ropa descolorida acercarse a la anfitriona, pararse la anfitriona, una joven rubia con pómulos afilados plasmada en una sonrisa frágil que apenas enmascaraba su incomodidad. Buenas noches, dijo el hombre vacilante, su voz temblorosa. Me preguntaba si podría conseguir una mesa. Sus ojos lo recorrieron escaneando las mangas de hilo de su chaqueta y las suelas gastadas de sus zapatos. Me temo que estamos completos esta noche, dijo suavemente sin molestarse en verificar la lista de reservas. El hombre se movió torpemente sus dedos agarrando la correa de su bolso deshilachado. No me importa esperando, solo necesito. Lo siento, señor. Su voz se endureció y su sonrisa desapareció. Tenemos un estricto código de vestimenta. Antes de que pudiera protestar, dos guardias de seguridad lo flanquearon su imponente presencia, dejando en claro que su presencia no era bienvenida. Henry apretó la mandíbula sintiendo una oleada de ira. Había pasado su vida luchando contra los prejuicios y la desigualdad solo para verlo prosperar bajo su propio techo. Viendo al hombre salir arrastrando los pies del restaurante con la cabeza inclinada, Henry sintió un gesto de vergüenza apretarse en su pecho. Necesitaba hacer algo. La idea lo golpeó de repente, audaz e imprudente, pero innegable. Había construido su imperio tomando riesgos, y esto no sería diferente. Henry se alejó del bar y caminó hacia su oficina. Su mente ya estaba formando los detalles de su plan dentro de la oficina tenuemente iluminada. Caminó por la habitación con sus pensamientos acelerados. Siempre se había enorgullecido de ver la verdad debajo de las apariencias, pero esta noche había sido testigo de las consecuencias de no actuar. Necesitaba pruebas, evidencia de la podredumbre que se había arraigado entre su personal, y solo había una forma de conseguirla. Henry metió la mano en el fondo de su armario y sacó una chaqueta hecha jirones. Parecía que apenas se mantenía unida, no la había usado en años, no desde sus días de sobrevivir con trabajos ocasionales y pidiendo dinero prestado. Mientras se la ponía la tela, se sentía extraña contra su piel, un recordatorio de lo lejos que había llegado y lo fácil que podía volver a la nada. Encontró un par de jeans gastados y botas gastadas, luego reflexionó sobre su cabello hasta que se quedó parado sin incidentes. Unas cuantas manchas de tierra de una planta en maceta completaron la transformación. Cuando se miró en el espejo apenas se reconoció a sí mismo. Se había ido el hombre de negocio seguro que comandaba las salas de juntas y se ganaba el respeto de sus pares. En su lugar estaba un hombre cansado, olvidado, una sombra de la persona que una vez había sido su corazón. Latía con fuerza cuando salió de su oficina y entró en el callejón detrás del restaurante. El aire de la noche era fresco y tembló a pesar de sí mismo. Se apretó la chaqueta sobre los hombros, ya sintiendo el peso de su disfraz. Mientras caminaba por la calle, notó la forma en que la gente lo miraba, o más bien, como no lo miraban. Sus ojos se deslizaron junto a él como si reconocieran su presencia. Mancharía su tarde. Un hombre con traje a medida le dio un amplio parto y una mujer agarró su bolso con más fuerza al pasar. Cuando llegó a la entrada de la Rosa Dorada, la resolución de Henry se había endurecido. Subió los escalones y abrió la puerta, entrando en el resplandor dorado del restaurante. La transformación fue inmediata. La conversación se ralentizó y las cabezas se giraron, los ojos se abrieron con sorpresa y luego se entrecerraron. Con sospecha, la anfitriona esperanzada parpadeó hacia luchando por ocultar su disgusto. Señor, ella comenzó, su voz ya aguda. No puede, solo necesito un lugar para sentarse. Henry interrumpió manteniendo su voz firme a pesar de la tormenta de emociones rugiendo dentro de la anfitriona. Vaciló por un momento y luego se recuperó. Lo siento, pero no permitimos merodear. No merodear, dijo Henry, solo necesito un minuto para descansar, por favor. Los guardias de seguridad aparecieron de nuevo. Sus
Expresiones duras, tienes que irte, dijo uno de ellos dando un paso adelante. Henry se mantuvo firme, pero su voz se quebró ligeramente cuando habló. Me iré pronto, solo necesito un vaso de agua. Los ojos del guardia se entrecerraron y tomó el brazo de Henry. Dije espera. La voz vino desde el otro lado de la habitación. Henry se giró para ver a una joven camarera acercándose. Jenny, si recordaba correctamente sus pasos, eran vacilantes, pero había amabilidad en sus ojos. Está bien, dijo suavemente, le traeré un poco de agua. Los guardias dudaron mirando al gerente que estaba viendo la escena desarrollarse con el ceño fruncido molesto. Hazlo rápido, el gerente espetó. Jenny llevó a Henry a una pequeña mesa en la esquina lejos de los otros invitados, regresó momentos después con un vaso de agua, y lo dejó frente al gracias Henry, dijo su voz espesa de gratitud. Ella le dio una sonrisa rápida, pero no se demoró. Henry la vio irse, un destello de esperanza rompiendo su ira, pero mientras bebía el agua vio al gerente susurrándole a los guardias, sus ojos dirigiéndose en su dirección. No sería bienvenido aquí por mucho más tiempo. Mientras terminaba la última gota de agua, Henry supo que esto era solo el comienzo. Henry se sentó a la esquina oscura de la rosa dorada. Sus dedos envolvieron el vaso de agua ahora vacío. Sintió el peso de las escaleras presionándolo, el aire a su alrededor denso con juicio. Las conversaciones se habían reanudado, pero de vez en cuando veía a alguien mirándolo. Un destello de curiosidad rápidamente reemplazado por desdén, o desdén exhaló. Fracasó lentamente tratando de mantener la compostura. El vaso tembló ligeramente en sus manos, no por nervios, sino por la ira latente que hervía justo debajo de la superficie. Los rostros del personal, el gerente y los guardias de seguridad nadaban en su mente, cada uno un recordatorio de lo que Rote había visto crecer en su establecimiento, pero no podía actuar todavía, no hasta que hubiera visto la extensión completa. Los pasos acercándose a su mesa rompieron sus pensamientos. Jenny regresó con una servilleta y un pequeño plato de pan sobrante. Los dejó en silencio, mirando por encima del hombro, como si tuviera miedo de que la vieran comer tan rápido. Susurró en voz baja: ya te está mirando. Henry la miró buscando sinceridad en su rostro. Sus ojos se movieron nerviosamente y sus labios se presionaron en una delgada línea. Tenía miedo, pero no por ella misma. Gracias, dijo suavemente, sus palabras llevando más peso del que pretendía. Dudó por un momento antes de retirarse, dejándolo solo una vez más. Henry rompió un trozo de pan masticando lentamente mientras su mente trabajaba. El pequeño acto de bondad de Jenny contrastaba marcadamente con la hostilidad que lo rodeaba. Le dio esperanza de que no todos en Within T.C. Walls habían sucumbido al prejuicio, pero esa esperanza duró poco. El gerente apareció en su mesa cerniéndose sobre él con los brazos cruzados y una expresión amarga. Ya bebiste tu agua, dijo rotundamente. Ahora es hora de irse. Henry tragó su bocado limpiándose la boca con la servilleta que Jenny le había dado. No estoy causando ningún problema aquí, respondió de manera uniforme, solo estoy tratando de descansar un momento. Estás haciendo que los otros invitados se sientan incómodos. Henry miró alrededor de la habitación. Algunos clientes se dieron la vuelta rápidamente, fingiendo no escuchar. Otros observaron abiertamente sus expresiones, que iban desde la curiosidad leve hasta el disgusto. ¿De eso se trata?, Henry preguntó con voz tranquila, pero con un toque de robo. ¿Te preocupan las apariencias? Me preocupa dirigir un negocio, espetó el gerente. Esto no es un refugio, tienes que irte. Henry no se movió. Los ojos del gerente se endurecieron y con un gesto brusco llamó a los guardias de seguridad para que le escoltaran afuera. Los guardias dieron un paso adelante. Sus pasos pesados resonaron en la habitación silenciosa. Henry se puso de pie lentamente, encontrando sus ojos sin pestañear. No necesitas hacer esto, dijo su voz mesurada. No estoy causando una escena ahora. Eres uno de los guardias, dijo agarrando el brazo de Henry. El toque envió una chispa de indignación a través de él. Liberó su brazo de un tirón y el movimiento hizo que el vaso se volcara derramando agua sobre la mesa. Jadeos recorrieron la habitación. Señor, tiene que irse ahora. El guardia ladró tratando de alcanzarlo otra vez. Espere. La voz de Jenny sonó aguda e inesperada. Se apresuró a posicionarse entre Henry y los guardias. Él no ha hecho nada malo, dijo su voz temblorosa, pero decidida. El rostro del gerente se oscureció. Jenny, mantente fuera de esto, no, dijo firmemente. Lo estás tratando como basura sin ninguna razón. Está mal. Henry vio el miedo en sus ojos, pero también vio resolución. Ella no se estaba echando atrás. Bien, dijo el gerente con frialdad. Tú también puedes irte. La respiración de Jenny se entrecortó, pero cuadró los hombros. Y eso es lo que hace falta. Los guardias dudaron claramente, inseguros de cómo proceder. Henry puso una mano en el hombro de Jenny. Está bien, dijo suavemente. Me iré. No, ella susurró en respuesta. No deberías tener que hacerlo, pero Henry pasó junto a ella manteniendo la cabeza en alto mientras caminaba hacia la puerta. Los guardias la siguieron de cerca asegurándose de que saliera del local. Afuera el aire de la noche lo golpeó como una bofetada. Se dio la vuelta mirando las brillantes ventanas del restaurante. Jenny estaba de pie cerca de la entrada. Sus brazos se envolvieron alrededor de sí misma como si se preparara contra el frío. Henry le dio un ligero asentimiento, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Luego se alejó. Al día siguiente Henry regresó. Esta vez ni siquiera logró atravesar la puerta. Los guardias de seguridad lo vieron en el momento en que pisó la propiedad. Tú otra vez, dijo uno de ellos dando un paso adelante con una mueca de desprecio. Henry levantó las manos y fingió rendirse. Solo necesito un momento. Tuviste tu momento ayer, ahora vete antes de que llama a la policía. Henry apretó la mandíbula. ¿Así es como tratas a todos los que no encajan en tu molde, o es solo gente como yo? Los ojos de los guardias se entrecerraron. Gente como tú.
Pobre negro, no vale la pena tu tiempo. Vete de la propiedad. Antes de que Henry pudiera responder, una taza pasó volando junto a él, derramándole café en el pecho. Miró hacia arriba y vio a un hombre bien vestido que le sonreía con sorna. Mira por dónde vas. Basura, dijo el hombre rozándole. Una risa surgió de una mesa cercana. Henry se quedó congelado por un momento, sus puños se apretaron a los costados, pero se obligó a darse la vuelta y alejarse. No esperaba que esto fuera fácil, pero tampoco esperaba que fuera tan doloroso. Más tarde esa noche, Jenny lo encontró sentado cerca del callejón detrás del restaurante. Lo siento, dijo en voz baja, entregándole otro vaso de agua. Henry la miró con los ojos pesados por el cansancio. ¿Por qué me ayudas? Porque es lo correcto. Su respuesta fue tan simple, pero tenía un peso que se instaló en el pecho de Henry. No tienes que hacer esto, dijo. Tú tampoco. Respondió, pero aquí estábamos. Henry sonrió débilmente, la primera sonrisa real que había logrado en todo el día. Gracias, dijo, pero cuando Jenny se fue la resolución de Henry solo se hizo más fuerte. Dejaría que esto pasara. Esto era solo el comienzo. Henry se paró al borde del callejón mirando las brillantes ventanas de la Rosa Dorada. La fachada del restaurante brillaba bajo las luces de la calle, su elegancia enmascaraba la podredumbre supurando debajo de la superficie. Sus dedos se curvaron en puños a sus costados mientras los ecos de la humillación de ayer resonaban en sus oídos. Las risas, las burlas, el café goteando por su pecho no eran los insultos, lo que más lo perseguía eran las miradas, esas miradas indiferentes y despectivas que lo reducían a algo menos que humano. Había trabajado toda su vida para elevarse por encima de tal juicio, para construir algo que exigiera respeto, pero en una sola noche había recordado la fragilidad de su posición, pero la fragilidad no era lo mismo que la debilidad. Henry se alejó del restaurante y comenzó a caminar. No sabía dónde iba, pero sabía que no podía quedarse allí todavía no. El aire de la noche mordió su piel, pero apenas se dio cuenta sus pensamientos se agitaban a cada paso alimentando su ira y determinación. Para cuando llegó a su departamento su decisión ya estaba tomada. Se quitó la ropa hecha jirones y se paró frente al espejo. El rostro que lo miraba estaba cansado y sin afeitar, pero el fuego en sus ojos ardía más brillante que nunca. Agarró una toalla y comenzó a limpiar la mugre. Su reflejo lentamente se transformó de nuevo en el hombre que realmente era, el hombre que se negó a dejar que esta injusticia se mantuviera. La mañana siguiente Henry estaba sentado en su oficina mirando las pilas de informes y facturas que cubrían su escritorio. Los muebles de madera polaca y cuero parecían burlarse de un recordatorio de la distancia entre su mundo y el que había entrado la noche antes de tomar su teléfono y marcar un número. Jacob, necesito que hagas algo por mí. Jacob Larsen era el confidente más confiable de Henry, un investigador privado que lo había ayudado más de una vez en el pasado. Por supuesto, señor Watson. Jacob dijo, ¿qué está pasando? Necesito que investigues al personal del Golden Rose, todos ellos, verificaciones de antecedentes, quejas previas, todo. Hubo una breve pausa antes de que Jacob respondiera, ¿crees que algo está pasando? Sé que algo está pasando. Mientras Jacob trabajaba, Henry se concentró en los cambios que haría. Pasó horas redactando planes para una revisión completa del restaurante, desde su decoración hasta sus políticas. La idea de derribar la cultura tóxica que se había arraigado dentro de sus paredes le dio concentración, pero no atenuó el dolor de lo que había experimentado esa noche. Incapaz de dormir, regresó al restaurante no como Henry Watson, el propietario, sino como un hombre que el personal había descartado. En el momento en que entró, la tensión era palpable. La misma anfitriona de antes lo vio e inmediatamente tomó el teléfono. Señor, no puede estar aquí. Solo necesito unos minutos, dijo Henry con voz firme. El gerente apareció. Su rostro se oscureció cuando vio a Henry de nuevo. Hizo un gesto para que los guardias lo sacaran de aquí. Henry no se resistió esta vez. Dejó que lo arrastraran afuera. Sus manos agarraban sus brazos más fuerte de lo necesario, pero no se fue. En cambio, se quedó en el callejón mirando a través de las ventanas de la cocina mientras el personal se apresuraba a reír y charlar como si nada hubiera pasado. Vio a Jenny cargando una bandeja de plato. Su expresión tensa y cautelosa. Ella era la única que le había mostrado amabilidad, pero incluso ella parecía impotente para cambiar la cultura del lugar. Fue entonces cuando Henry supo que esto no se trataba solo del personal, se trataba del sistema que permitió que este comportamiento floreciera. Al día siguiente Henry se reunió con Jacob en su oficina. Tenías razón, dijo Jacob, colocando una carpeta en el escritorio. Es peor de lo que pensaba. Henry abrió la carpeta escaneando las páginas. Dentro, quejas por discriminación, empleados despedidos sin causa, rumores de soborno y favoritismo. Eso era todo una acusación condenatoria del ambiente tóxico que sin saberlo había permitido crecer su estómago. Se revolvió mientras leía los informes. Estos no eran solo incidentes aislados, eran patrones profundamente arraigados en la cultura del restaurante. ¿Qué quieres hacer al respecto?
Preguntó Jacob. Henry levantó la mandíbula apretada. Qué malo. La noche siguiente Henry regresó al restaurante, esta vez en su verdadera forma, vestía un traje a medida, sus zapatos lustrados, como un espejo brilla el escalón. El personal apenas lo reconoció como el mismo hombre que habían echado el día anterior. Los ojos de la anfitriona se abrieron de par en par. Señor Watson. No sabía claramente que vendría esta noche, dijo Henry corriendo junto a ella. Caminó por el restaurante, su presencia exigía atención, conversaciones en voz baja y cabezas giradas mientras se dirigía al centro de la sala. Atención a todos, dijo, su voz se escuchó por todo el espacio, el personal se congeló, el gerente dio un paso adelante, su expresión cuidadosamente neutral. Señor Watson, algo anda mal, dijo Henry y termina esta noche, se giró para dirigirse a la sala. He sido dueño de este restaurante durante años, lo construí para que fuera un lugar de excelencia, un lugar donde todos sean tratados con dignidad y respeto, pero eso no es lo que vi anoche. Los susurros se extendieron entre la multitud, pero Henry no se detuvo. Lo que vi fue una cultura de arrogancia, discriminación y crueldad y no lo toleraré. El gerente abrió la boca para protestar, pero Henry lo interrumpió. Estás despedido, dijo. Su voz resonó como un martillo sobre acero y cualquiera también lo está. Otro que cree que es demasiado bueno para servir un vaso de agua a alguien que lo necesita. Gas llenó la habitación. El gerente farfulló, pero Henry lo ignoró volviéndose hacia los guardias de seguridad. Ustedes dos, se fueron. Los guardias intercambiaron miradas nerviosas antes de apresurarse hacia la puerta. La mirada de Henry recorrió la habitación aterrizando brevemente en Jenny. Sus ojos estaban abiertos, su rostro pálido, pero había un destello de esperanza detrás del miedo. Este restaurante cerrará por renovaciones. Henry continuó. Cuando llegó abre será un lugar donde todos son bienvenidos sin excepciones. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. Si no puedes vivir a la altura de ese estándar, vete. Ahora nadie se movió al principio. Luego uno por uno algunos del personal comenzaron a alejarse, sus rostros tensos por la ira y la vergüenza. Cuando la habitación estaba en silencio Henry se volvió hacia Jenny. Quédate, dijo en voz baja. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ella asintió. De esa noche Henry se sentó en su oficina, el peso del día asentándose sobre él. Había dado el primer paso, pero sabía que la parte más difícil estaba por venir. Reconstruir no sería fácil, pero no tenía miedo del trabajo duro. Por primera vez en días permitió una pequeña sonrisa. Esto era solo el principio. El resplandor dorado de la rosa dorada se había desvanecido, sus puertas estaban cerradas, las lámparas de araña se atenuaron y el zumbido de la conversación que una vez llenó el espacio fue reemplazado por el silencio. Afuera la imponente fachada del restaurante parecía casi fantasmal, su grandeza silenciada bajo la pálida luz de las farolas de la calle. Las letras en negrita de su nombre parecían más pesadas ahora, agobiadas por la vergüenza de lo que había sucedido dentro de sus paredes. Henry estaba de pie en la entrada con las llaves en la mano, mirando hacia el edificio que había sido tanto su triunfo como su fracaso. El silencio que lo rodeaba se sentía ensordecedor, pero dentro de su pecho su corazón latía como un tambor de sala. El recuerdo de los eventos de la noche anterior se repetía una y otra vez en su mente. Los jadeos, las expresiones aturdidas, las salidas hechas por vergüenza o ira. Había quemado puentes y cortado lazos, pero el fuego apenas había comenzado. El clic de la cerradura resonó en la calle vacía. Cuando Henry abrió la puerta entró el sonido de sus pasos, rebotando los pisos de mármol y los techos altos. El restaurante estaba congelado en el tiempo, como si el aire mismo contuvo la respiración. Servilletas medio dobladas y vasos abandonados todavía permanecían en las mesas, restos del caos que había desatado. Henry se movió por la habitación lentamente, pasando sus dedos por los respaldos de las sillas de terciopelo y los bordes de las mesas pulidas. Era extraño, lo vacío que se sentía el lugar sin la charla y la risa que una vez lo definieron. Extraño, pero apropiado. Llegó al otro extremo del comedor y se giró para encarar el espacio, dejando que el peso se asentara sobre él. Aquí era donde todo se había derrumbado y aquí era donde sería reconstruido, pero primero necesitaba desmantelarlo hasta sus cimientos. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el crujido de la puerta. Jenny entró con los ojos muy abiertos mientras ajustaban a la luz tenue. Vaciló demorándose en la entrada, como si no estuviera segura de si pertenecía allí. Pensé que había cerrado con llave, dijo Henry, su voz más suave de lo que esperaba. Jenny dio una sonrisa nerviosa y se acercó. Me diste una llave, recuerda. Henry parpadeó y luego asintió. Bien. Hizo una pausa escaneando la habitación. Se siente diferente. Lo es, Henry respondió, y pronto será aún más diferente. Jenny se mordió el labio. Solo quería ver si estabas bien. Ayer fue un desastre. Henry terminó por su necesario. Jenny corrigió. Henry se permitió una pequeña sonrisa. Me alegro de que pienses eso porque no ha terminado. Jenny inclinó la cabeza. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que esto no se trata solo de despedir a unas cuantas manzanas podridas. Henry hizo un gesto hacia la habitación que los rodeaba. Se trata de cambiar todo cómo funciona este lugar. ¿A quién sirve lo que representa? Los ojos de Jenny se abrieron de par en par. ¿Hablas en serio? Tan serio como yo lo he sido alguna vez. Exhaló lentamente como si la enormidad de la tarea acabara de golpearla. Así que, ¿y ahora qué? Henry dijo que lo derribáramos todo la semana que viene. Fue un torbellino de actividad. Los contratistas llegaron para desmantelar el restaurante hasta los huesos, arrancando alfombras, quitando muebles y quitando los espejos dorados. El sonido de taladros y martillos llenó el aire ahogando los ecos de su antigua elegancia. Henry estaba allí todos los días supervisando el trabajo y
Esbozando ideas para el nuevo diseño, la opulencia se había ido colocado por líneas limpias y espacios abiertos. Quería que el restaurante se sintiera acogedor, no intimidante, un lugar donde la gente pudiera reunirse sin miedo a ser juzgada. Jenny se quedó a su lado organizando horarios, ordenando materiales y ayudando a clasificar las solicitudes de nuevo personal. Su determinación impresionó a Henry, pero más que eso, le sorprendió lo rápido que se adaptó a su nuevo rol. «Eres buena en esto», dijo una noche mientras estaban sentados revisando planos. «Buena en lo que?» Jenny preguntó apartándose un mechón de cabello de la cara. Manejando. Henry respondió: «¿Tienes cabeza para eso?». Las mejillas de Jenny se sonrojaron. «Solo estoy tratando de mantener el ritmo». «Bueno, estás haciendo más que eso», dijo Henry, «y quiero que sigas haciéndolo oficialmente». Los ojos de Jenny se abrieron. «¿Me estás ofreciendo un ascenso?». Henry sonrió. «Llámalo una prueba». Sus labios se abrieron con sorpresa, pero antes de que pudiera responder la puerta se abrió. Jacob entró con una pila de papeles. «¿Mal momento?», preguntó. «Momento perfecto». Henry dijo. «¿Qué encontraste?». Jacob dejó caer los papeles sobre la mesa. «Es peor de lo que pensábamos». Henry hojeó los documentos. Compl de discriminación, mala conducta e incluso acoso. Cada página contaba otra historia de crueldad y negligencia. Su estómago se revolvió. Pensaron que podrían salirse con la suya con esto. Henry murmuró. «Pensaron que nadie se daría cuenta de que tenían razón». Jacob dijo. «Hasta ahora». Henry cerró la carpeta y miró a Jenny. «Por eso estamos haciendo esto, no solo para arreglar el restaurante, sino para asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder». Jenny asintió. «Estoy en la gran reapertura». Todavía faltaban semanas, pero la transformación ya estaba en los titulares. Los medios de comunicación recogieron la historia, apodando la decisión de Henry una reinvención radical. La atención de los medios trajo elogios, escepticismo y todo lo demás. Los exmiembros del personal arremetieron acusando a Henry de reaccionar exageradamente, a Seingand arruinando vidas. Otros trataron de defender sus acciones culpando a las políticas o alegando ignorancia. Henry lo ignoró. Todo su enfoque permaneció en el futuro. A medida que pasaban las semanas, el restaurante comenzó a tomar forma. Los candelabros fueron reemplazados con una iluminación más suave y cálida. Las sillas de terciopelo se cambiaron por asientos de madera simples pero elegantes. Los artistas locales contribuyeron con pinturas que celebraban la diversidad y el nuevo menú incluía platos de una variedad de culturas, pero el cambio más importante fue invisible. Henry dejó en claro que el respeto y la inclusión no eran solo ideales, eran requisitos. Cada nuevo empleado pasó por una capacitación de sensibilidad y las políticas se reescribieron para garantizar la equidad en todos los niveles. Cuando se acercó la reapertura, el restaurante estaba irreconocible y también Henry se había deshecho de los últimos restos del hombre que había estado en ese callejón empapado en café y humillación, pero no lo había olvidado y nunca lo haría. En vísperas de la reapertura, Henry se paró en el comedor vacío asimilando todo el murmullo de la conversación. Aún no había regresado, pero lo haría y esta vez sonaría diferente. Jenny se unió a él sosteniendo un portapapeles. «Todo está listo», dijo. Henry asintió. «Bien, ¿estás nervioso?». Henry consideró la pregunta y luego negó con la cabeza. «No», dijo. Ya no, porque mañana no era solo un nuevo comienzo para el restaurante. Era una declaración y Henry estaba listo para hacerlo. La luz de la mañana se derramó a través de las ventanas de la rosa dorada, iluminando el espacio transformado. El comedor, una vez opulento, había perdido una grandeza intimidante colocada por una elegancia discreta. Las paredes de tonos tierra suaves enmarcan la habitación adornada con pinturas y fotografías donadas por artistas locales, imágenes de unidad, diversidad y resiliencia. Las mesas, ahora simples pero pulidas, estaban dispuestas de una manera que alentaba la conversación en lugar del aislamiento. Henry estaba de pie en la entrada, tomando los toques finales antes de la gran reapertura. Era la primera mañana en que el restaurante se sentía vivo nuevamente, incluso sin un solo invitado sentado. El aroma del pan recién horneado permanecía en el aire y el leve zumbido de la actividad de la cocina proporcionaba un telón de fondo reconfortante. Sin embargo, a pesar de los cambios visuales, Henry sabía que la verdadera transformación aún estaba en marcha. El sonido de pasos resonó detrás de él. El jefe de la mañana, Henry, se giró para ver a Jenny acercándose. Portapapeles en mano y la determinación grabada en su rostro. Vestía un uniforme cuidadosamente planchado que combinaba con el nuevo atuendo del personal. Cómodo aún así, profesional. «Llegaste temprano», dijo. «Tú también», respondió con una pequeña sonrisa. «Pero supongo que eso es de esperar». Hoy Henry asintió. Hoy fue más que una inauguración, fue una prueba. Meses de planificación, reconstrucción y redefinición de lo que representaba la rosa dorada habían llevado a este momento, pero incluso cuando las puertas se preparaban para abrirse, las sombras del pasado persistían. Las semanas previas a este día habían puesto a prueba la paciencia de Henry, los recursos y la determinación. Contratar personal nuevo había sido el primer y más agotador obstáculo. Las entrevistas iniciales habían sido un recordatorio aleccionador de cuán arraigada podía ser la discriminación.
Un solicitante, un joven pulido con un currículum impresionante, se estremeció cuando Henry mencionó la nueva capacitación en inclusión. Así que ahora estamos priorizando los experimentos sociales, había preguntado el hombre. La respuesta de Henry había sido inmediata. No, estamos priorizando la decencia. El hombre no había conseguido el trabajo. En cambio, Henry y Jenny se enfocaron en construir un equipo que reflejara la nueva misión del restaurante. Entre los más altos estaban Carla, una madre soltera que reconstruía su vida después de dejar una relación abusiva. Amir, un chef refugiado con años de experiencia pero sin formación formal, y Teresa, una joven que había abandonado la universidad para cuidar de su abuela. Cada contratación llevaba una historia, historias que ahora forman la base de la Rosa Dorada, pero no todos habían aceptado los cambios. Varios exempleados habían lanzado una campaña de desprestigio contra Henry, acusándolo de explotar cuestiones de justicia social para publicidad. Las reseñas en línea afirmaban que el restaurante había perdido su clase y algunos medios de comunicación cuestionaron si los cambios de Henry eran sostenibles o simplemente un truco temporal. La reacción solo alimentó su determinación. Es fácil esconderse detrás de etiquetas y expectativas. Henry le había dicho a Jenny durante una de sus reuniones nocturnas, pero este lugar va a demostrar que las apariencias no definen lo que vale la pena. La transformación del restaurante se extendió más allá de sus paredes. Henry se había acercado a organizaciones locales y organizaciones benéficas que se asociaban con refugios y programas comunitarios para ofrecer comidas gratuitas y programas de capacitación laboral. El anuncio de un banquete benéfico para celebrar la reapertura había atraído la atención, tanto elogios como escepticismo. No me importa lo que piensen. Henry había dicho después de leer un artículo en particular de Biden, déjenlos que vengan y lo vean por sí mismos. El banquete estaba preparado para contar con chefs de diversos orígenes, cada uno preparando platos que contaran la historia. Henry quería que fuera más que una comida, quería que fuera una declaración. Ahora, cuando las puertas se preparaban para abrirse, Henry no pudo evitar sentir el peso de las expectativas presionándolo. Jenny interrumpió sus pensamientos. Los primeros invitados llegarán en una hora. Estamos tan listos como nunca lo estaremos. Henry respondió, pero incluso mientras hablaba, la duda persistía. ¿Qué pasaría si los cambios no fueran suficientes? ¿Qué pasaría si la gente viera el nuevo Golden Rose y aún así lo descartara o peor aún, lo rechazara de plano? Dejó de lado los pensamientos mientras un nuevo personal se reunía en el comedor. Henry dio un paso adelante. Hoy no es solo la reapertura de este restaurante, es el comienzo de algo más grande. Cada uno de ustedes está aquí porque ha demostrado no solo habilidad sino corazón. Eso es lo que nos diferenciará. Escaneó sus rostros y vio nervios pero también determinación. No estamos aquí para impresionar a los críticos. Continuó. Estamos aquí para cambiar la forma en que las personas se ven unas a otras. Una mesa, un plato a la vez. Jenny dirigió los aplausos que siguieron y, por primera vez esa mañana, Henry sintió el peso sobre sus hombros. Al aligerarse las puertas se abrieron al mediodía los invitados, entraron algunos curiosos, algunos escépticos, y algunos clientes que regresaban que habían oído sobre los cambios, y querían verlos de primera mano. Henry observó desde la distancia cómo el personal trabajaba sin problemas. Carla saludó a los invitados con calidez. Amir preparó platos que se ganaron murmullos de aprobación. Aprobación y Jenny se movió por la habitación manteniendo todo funcionando sin problemas, pero no todos dieron la bienvenida a los cambios. Un ex cliente, un hombre con un traje caro, se acercó a Henry con una sonrisa tensa. Es diferente, dijo el hombre, sus ojos escaneando la habitación. Ese es el punto, Henry, respondió el hombre. Levantó una ceja. Perderás negocios atendiendo a la multitud equivocada. Henry lo miró a los ojos sin pestañear. Entonces, ¿vale la pena perder negocios? El hombre se fue sin ordenar mientras se acercaba la noche. El banquete de caridad comenzó. La sala llena de invitados de todos los ámbitos de la vida, donantes ricos, líderes comunitarios y personas que se habían beneficiado de los programas de extensión del restaurante. Los chefs presentaron sus platos, cada uno acompañado de una historia que resonó en la audiencia. Henry subió al escenario cerca del final de la noche. La sala quedó en silencio mientras se dirigía a la multitud. Este restaurante se construyó sobre la idea de que la comida une a las personas. Comenzó, pero en algún momento del camino perdimos de vista lo que eso realmente significa. Hizo una pausa para escanear los rostros frente a él. Olvidamos que la dignidad y el respeto no deben reservarse para los privilegiados, que la amabilidad no es un lujo, es una necesidad. Esta noche no se trata solo de reabrir estas puertas, se trata de derribar muros. Los aplausos estallaron, pero Henry no había terminado. Este no es el final, es solo el comienzo y esperamos que se una a nosotros. Cuando se fue el último invitado, Henry sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Espero que se quede en la entrada mirando mientras Jenny se despedía del último grupo de invitados. Cuando se volvió hacia él,
Sus ojos brillaron. Con emoción lo hicimos, ella dijo que lo hicimos. Henry estuvo de acuerdo, pero mientras cerraba las puertas por la noche supo que el verdadero trabajo apenas comenzaba. La noche del banquete de caridad llegó con un aire de tensión y expectativa. Afuera del Golden Rose una alfombra roja se extendía por la acera bordeada por cuerdas de terciopelo y cámaras destellantes. Periodistas y fotógrafos se reunieron cerca de la entrada ansiosos por documentar la gran reapertura del restaurante después de semanas de controversia y especulación. Dentro del comedor recientemente transformado brillaba cálidamente bajo luces suaves. Los colores de la tierra y la madera fundamentaban el espacio. El aroma de especias y pan recién horneado flotaba en el aire mezclándose con el zumbido de la conversación. Henry estaba cerca de la entrada, su traje a medida inmaculado, pero sus manos temblaban levemente. Durante semanas había vertido su alma en este momento, transformando no solo el restaurante sino a sí mismo. Sin embargo, cuando los primeros invitados comenzaron a gotear en duda, susurraron en su mente: ¿verían lo que él vio? ¿Entenderían lo que estaba tratando de crear? Jenny apareció a su lado, portapapeles en mano. Todo está listo, dijo su voz firme a pesar del parpadeo nervioso en sus ojos. Henry asintió, pero no dijo nada. Estás pensando demasiado, añadió Jenny dándole un ligero codazo. Solo respira. Están aquí porque creen en esto. Henry forzó una sonrisa. El apoyo inquebrantable de Jenny había sido un salvavidas durante todo este proceso, y su presencia lo mantuvo firme. Ahora, hagamos que cuente, dijo alisándose la corbata. Los invitados representaban un mosaico de sociedad: filántropos ricos y líderes empresariales mezclados con activistas, maestros y voluntarios de refugios locales. En una mesa estaba sentado un grupo de refugiados que se habían beneficiado de los nuevos programas de extensión del restaurante. En otra, un par de madres solteras vestidas modestamente, pero irradian de emoción por ser parte de algo tan grandioso. El contraste fue deliberado. Henry quería que la habitación reflejara el mundo fuera de sus paredes, diverso, complicado y lleno de historias que valían la pena escuchar. Llegó el primer plato servido por el nuevo personal. Cada plato venía con una historia narrada brevemente por los chefs que los prepararon. Amir, el chef refugiado, dio un paso adelante para presentar un fragante estofado de cordero con arroz al azafrán. Su voz tembló al principio, pero se volvió más firme mientras explicaba cómo se inspiró el plato por las comidas que su madre había preparado antes de que su familia huyera de su país natal. Esta receta nos mantuvo unidos, dijo Amir. Sus ojos brillaban. Nos recordaba quiénes éramos cuando el mundo intentó hacernos olvidar. El aplauso fue atronador y Henry sintió un nudo en la garganta, pero no toda la atención era positiva. Al fondo de la sala, una figura familiar se apoyó contra la pared. Mark Holden, el exgerente que Henry había despedido, observó los procedimientos con una sonrisa, flanqueado por dos de los guardias de seguridad que habían sido despedidos. Junto con la mandíbula de Henry se tensó. Su presencia fue un recordatorio de que no todos estaban listos para aceptar el cambio. La tensión llegó a un punto crítico a mitad del banquete. Durante el plato principal, Mark se acercó a una de las mesas y comenzó a hablar lo suficientemente alto para que otros escucharan. Buen espectáculo está montando aquí, dijo, su voz goteando sarcasmo. Qué lástima que sea todo por las apariencias. Los invitados a la mesa intercambiaron miradas incómodas, pero Mark no había terminado. Este lugar solía significar algo, ahora es solo un caso de caridad. Henry se levantó de su asiento, con el corazón palpitante, cruzó la habitación y midió pasos, consciente de que todos los ojos estaban sobre él. Mark dijo de manera uniforme: no eres bienvenido aquí. Oh, lo sé. Mark sonrió, pero pensé que vendría a ver el circo por mí mismo. ¿Crees que estás cambiando el mundo? Solo estás alimentando con sobras a personas que no pueden pagar lo real. Los murmullos recorrieron la habitación. Henry apretó los puños, pero Jenny dio un paso adelante y le tocó el brazo. Déjame manejar esto, susurró antes de que Henry pudiera detenerla. Jenny se volvió para mirar a Mark. Tienes razón, dijo con voz clara y firme. Este lugar significaba algo, pero significaba las cosas equivocadas. Elitismo, arrogancia y exclusión, eso es lo que estamos cambiando. Mark abrió la boca para responder, pero Jenny no le dio la oportunidad ahora. A menos que estés aquí para apoyar ese cambio, te sugiero que dejes una ola de aplausos. Se extendió por la habitación ahogando cualquier réplica que Mark había planeado. Su rostro se oscureció, pero se dio la vuelta y salió furioso. Sus antiguos compañeros de trabajo siguiéndolo detrás del Jenny. Se volvió hacia Henry con las mejillas sonrojadas. Lo siento, dijo. No te preocupes. Henry respondió que eras perfecto. Mientras el banquete continuaba, la energía en la habitación cambió. Los invitados se relajaron, las conversaciones fluyeron y las barreras entre ellos comenzaron a disolverse. El personal se movió con confianza por el espacio, sus sonrisas genuinas, sus interacciones cálidas. Henry lo observó todo, su pecho se hinchó de orgullo. Cuando se sirvió el plato final, un trío de postres que representaban culturas de 3 continentes. Henry subió al escenario. Esta noche es más que una reapertura, comenzó su voz firme, es una declaración. La sala quedó en silencio. Este restaurante fue construido sobre la idea de que la excelencia pertenece a unos pocos, pero esta noche demuestra que la
Excelencia puede ser compartida, que la dignidad no tiene un precio. Hizo una pausa escaneando los rostros de la multitud. Hemos cometido errores, he cometido errores, pero esto es lo que ves aquí esta noche, esto es lo que defendemos ahora: inclusión, respeto, comunidad. Los aplausos estallaron, pero Henry levantó una mano. Este no es el final, dijo. Es el principio, y espero que nos ayudes a llevar adelante esta visión para cuando el banquete terminó. Henry se sintió más ligero que en semanas. Los invitados se quedaron intercambiando información de contacto e ideas para futuras colaboraciones cuando el último de ellos se fue. Henry se volvió hacia Jenny, que estaba apilando menús y limpiando vasos. Lo hicimos, dijo, haciendo eco de sus palabras de la noche anterior. Henry sonrió. Lo hicimos, pero cuando miró hacia la habitación vacía, supo que su trabajo no estaba terminado. El banquete había demostrado que el cambio era posible, ahora tenían que hacerlo durar. El sol salió sobre la ciudad arrojando un resplandor dorado a través de las imponentes ventanas de la rosa dorada. Los ecos de los aplausos de la noche anterior todavía parecían permanecer en el aire, pero el restaurante estaba tranquilo, ahora demasiado tranquilo. Henry estaba de pie en el centro de la habitación, inspeccionando las consecuencias del banquete de caridad. Los vasos y platos vacíos permanecieron esparcidos por las mesas, evidencia de conversaciones que se habían extendido hasta altas horas de la noche. Por un momento se permitió salvar el triunfo. El banquete había sido más que un evento, había sido una declaración. La diversa multitud, los emotivos discursos y los aplausos habían demostrado que el Golden Rose podía renacer como un lugar de inclusión y dignidad, pero incluso cuando Henry sonrió, la duda asintió en los bordes de sus pensamientos. La batalla estaba lejos de terminar. La reacción comenzó temprano a la mañana siguiente. Las redes sociales estallaron con publicaciones que acusaban a Henry de explotar a los marginados para publicidad. Exempleados como Mark Holden avivan a los flames, pintando a Henry como un hombre de negocios manipulador que capitaliza la justicia social. Tendencias. Las reseñas anónimas inundaron las plataformas en línea, criticando los cambios del restaurante como performativos y llamándolo un truco publicitario disfrazado de activismo, pero la crítica no se limitó a palabras. Cuando Henry llegó al restaurante más tarde esa mañana, encontró grafitis garabateados en las puertas de vidrio. Palabras como fraude y traidor salpicadas en pintura roja, botellas rotas y basura cubrían la entrada, y una nota con cinta adhesiva en la puerta que decía esto: no ha terminado. La mandíbula de Henry se tensó. Había esperado resistencia, pero no así. Jenny llegó momentos después. Sus ojos se abrieron de par en par mientras observaba la escena. ¿Estás bromeando?, dijo enojada, destellando en su rostro. Henry se volvió hacia ella, su expresión ilegible. Llama a un equipo de limpieza. Limpiaremos esto antes de abrir. Eso es todo. La voz de Jenny Rose. Solo lo limpiamos y pretendemos que no sucedió. No, Henry respondió, su voz tranquila, pero firme. Lo limpiamos y seguimos avanzando, pero la presión no se detuvo. Varios inversores expresaron preocupación cuestionando si la visión de Henry era financieramente sostenible. Se convocó una reunión de la junta, durante la cual Henry enfrentó preguntas directas sobre la rentabilidad del restaurante y la estrategia a largo plazo. Lo que estás haciendo aquí es admirable, Henry. Uno de los miembros de la junta dijo, su tono cuidadoso, pero la admiración no paga las cuentas. Henry la miró a los ojos. No, pero la integridad. Si este restaurante ya era rentable antes de que hiciéramos estos cambios, y será rentable de nuevo, y si no, es otra voz desafiada, entonces valdrá cada centavo que perdamos. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Se encontraron con una mezcla de silencio y murmullos. Henry sabía que tenía su atención, pero si tenía su apoyo permanecía ser visto en medio de la tormenta. Henry no podía quitarse de encima una preocupación persistente. Jenny había sido su ancla durante toda la transformación, pero últimamente había sentido un cambio en ella. Estaba más tranquila, más distante. Sus sonrisas venían con menos frecuencia. Una noche, cuando cerraron el restaurante, Henry finalmente la confrontó. Jenny dijo detenerla antes de que pudiera irse. ¿Pasa algo?, vaciló, su mano apoyada en la manija de la puerta. No lo sé, ella admitió, solo pensé que esto se sentiría diferente, que menos agotador. Se giró para mirarlo aquí, ojos cansados. Creo en lo que estamos haciendo, Henry, creo, pero cada día se siente como una pelea, y supongo que me pregunto si alguna vez dejará de sentirse así. Henry exhaló pasando una mano por su cabello. No sé si lo hará, admitió, pero sé lo que se siente rendirse, y sé que no puedo volver a hacer eso. Jenny lo estudió por un largo momento antes de finalmente asentir. Yo tampoco puedo. A medida que pasaban las semanas, el ruido comenzó a disminuir, el graffiti fue eliminado, la basura limpiada, y la reputación del restaurante comenzó a recuperarse. Más importante, el personal comenzó a adaptarse a sus roles, cada vez más confiado con cada turno. Los clientes regresaban, algunos por curiosidad, otros porque creían en lo que el restaurante ahora representaba, pero Henry sabía que la reconciliación no se trataba solo del restaurante. Una tarde, mientras revisaba los horarios en su oficina, sonó un golpe en la puerta. Levantó la vista para ver a Mark Holden parado allí. Su arrogancia habitual fue reemplazada por algo más cercano a la humildad. ¿Tienes un minuto?, Mark preguntó. Henry dudó y luego asintió. Entra. Mark entró mirando a su alrededor, como si viera la oficina por primera vez.
Se movió torpemente antes de hablar. La cagué, dijo finalmente, y no solo aquí, en todas partes. Henry se reclinó en su silla, cruzando los brazos. ¿Qué quieres, Mark? Quiero arreglarlo. Mark dijo, mira, estaba enojado cuando me despediste. Me sentí humillado, pero después de ver lo que has hecho aquí. El banquete. Los cambios. Ahora lo entiendo y quiero otra oportunidad. Henry lo estudió cuidadosamente, buscando signos de falta de sinceridad. Hiciste pasar este lugar por un infierno. Dijo, sé que destrozaste el restaurante. Mark miró hacia abajo. No lo hice. Henry arqueó una ceja, pero tampoco detuve a los demás. Mark admitió. El silencio permaneció entre ellos. Finalmente Henry habló. Si te doy otra oportunidad, no será fácil. Comenzarás desde abajo sin trato especial. Mark asintió rápidamente. No esperaría nada más. Henry extendió una mano. No hagas que me arrepienta de esto. Mark la estrechó. No lo haré. Para fin de mes el restaurante había encontrado su ritmo. La cocina zumbaba con actividad. El personal se movía con confianza y propósito. Los invitados llenaban las mesas y las conversaciones que llenaban el aire hablaban de esperanza, cambio y posibilidad. Henry se paró al borde de la habitación mirando cómo Jenny guiaba a Mark a través de sus nuevas responsabilidades. El exgerente parecía fuera de lugar con su uniforme de camarero, pero trabajaba diligentemente y Henry se permitió una pequeña sonrisa. No era perfección, pero era progreso. Más tarde esa noche, cuando Henry cerró el restaurante, Jenny se unió a él afuera. Todavía se sentía agotada. Le preguntó suavemente un poco, pero es un buen tipo de agotamiento. Henry asintió mirando hacia el letrero brillante sobre la puerta. La F no había terminado, nunca lo haría, pero mientras siguieran avanzando él sabía que estaban en el camino correcto. La luz de la mañana se derramaba sobre los pisos pulidos del dorado rosa, casi en sombras largas que bailaban a lo largo de las paredes. Era tranquilo y pacífico de una manera que no lo había sido en meses. El zumbido del caos y la incertidumbre se había desvanecido, dejando atrás un espacio lleno de promesas y renovación. Henry estaba de pie cerca de la ventana, su reflejo débilmente visible en el cristal. El restaurante se había transformado, pero también él se había ido. El hombre que una vez se había enorgullecido de la riqueza y las apariencias, reemplazado por alguien que había enfrentado el fracaso, la humillación y la duda, y salió más fuerte del otro lado. Detrás de él el personal se movía con facilidad practicada, poniendo mesas y puliendo cubiertos. El sonido de la risa flotaba desde la cocina donde Amir y los otros chefs se preparaban para el servicio del día. La tensión que una vez se había apoderado del restaurante se había levantado, reemplazada por camaradería y confianza. Jenny apareció en su lado, su portapapeles metido bajo su brazo. Buenos días, jefe, dijo, su tono ligero. Buenos días, Henry, respondió girándose para mirarla. ¿Cómo va? Todo perfecto. Las reservas están completas, el personal está listo, y el aire dice que está probando un nuevo postre esta noche. Henry sonrió bien, pero Jenny no se movió. En cambio, se movió nerviosamente, sus dedos golpeando el borde del portapapeles. ¿Hay algo más?, dijo Henry. Levantó una ceja. ¿Qué es? Una llamada llegó esta mañana, Jenny, dijo alguien del ayuntamiento. Quieren reconocer al restaurante por el impacto comunitario. Henry parpadeó. ¿Hablas en serio? Jenny sonrió por completo, exhaló dejando que la noticia se hundiera. El reconocimiento no era algo que hubiera buscado, pero escucharlo se sintió como una validación, no para él mismo, sino para todos. Cualquiera que había estado a su lado durante la lucha. ¿Ya se lo dijiste al personal?, preguntó. Todavía no quería decírtelo. Primero. Henry miró hacia el comedor donde Carla estaba arreglando las flores frescas en las mesas, y Mark, ahora con un uniforme perfectamente planchado, estaba doblando cuidadosamente las servilletas. Se merecen saber, Henry, dijo todos ellos. Más tarde esa noche, mientras un restaurante se llenaba con los invitados, Henry observó desde un rincón. El murmullo de la conversación era diferente, ahora más cálido, más genuino. Las familias se reían con los platos compartidos, las parejas se acercaban y los extraños entablaban conversaciones. Vio a un hombre con unos vaqueros desgastados y una chaqueta descolorida sentado cerca de la parte de atrás. El hombre vaciló sus ojos, se movía nerviosamente hacia el personal como si esperara que le dijeran que no pertenecía antes de que alguien más pudiera acercarse. Henry se acercó y se arrodilló junto a la mesa. Bienvenido al Golden Rose, dijo suavemente. Los ojos del hombre se abrieron. ¿Eres el dueño? Henry asintió. Pero yo no puedo pagar este lugar. No es necesario, dijo Henry deslizando un menú sobre la mesa. La cena corre de nuestra cuenta esta noche. El labio del hombre tembló y miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. Gracias, susurró. Henry le apretó el hombro y regresó a la cocina. No era la primera vez que le hacía una oferta así, y no sería la última. Al final de la noche, Jenny encontró a Henry en su oficina, revisando facturas. Día largo. Ella pidió una buena. Henry respondió reclinándose en su silla. ¿Qué pasa? Jenny dudó y luego le entregó un sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo. Henry lo abrió y sacó una nota escrita a mano. Henry, gracias por ver algo en mí cuando yo no podía verlo en mí mismo. Nunca lo olvidaré. Mark. Henry miró la nota. Su pecho se apretó. No era mucho, solo unas pocas palabras, pero significaba todo. Parece indicar que alguien está agradecido, dijo Jenny apoyándose en el marco de la puerta. Debería estarlo. Henry respondió con una pequeña sonrisa. Pero yo también. Las semanas siguientes vieron florecer la rosa dorada. La noticia de las
Transformaciones del restaurante se extendió atrayendo a más invitados e incluso más atención el personal, se volvió más seguro su trabajo en equipo, se volvió perfecto. Carla ahorró suficiente dinero para mudarse a un mejor apartamento con su hija. Amir recibió una oferta para publicar un libro de cocina con sus recetas y Mark se abrió camino de regreso demostrando que las segundas oportunidades podían conducir a algo mejor, pero para Henry la verdadera recompensa no estaba en las ganancias o los titulares. Estaban los momentos de tranquilidad, la apariencia de alivio en el rostro de un hombre, cuando le dieron una comida caliente, la risa compartida entre compañeros de trabajo, que alguna vez habían sido extraños, el orgullo que sintió al ver a Jenny asumir su papel de líder una noche después de que el último invitado se hubiera ido. Henry y Jenny estaban en la entrada mirando las luces de la ciudad. Se siente diferente, dijo Jenny haciendo eco de las palabras que había dicho meses atrás. Henry la miró diferente. ¿Qué importa ella?, respondió Henry. Sonrió. Siempre importó. Jenny se giró para mirarlo, su expresión se suavizó. Sí. Pero ahora se siente real. Se quedaron en silencio por un momento, dejando que el peso del viaje se asentara entre ellos. Entonces Jenny rompió el silencio y dijo: ¿qué sigue? Henry se rió entre dientes. Seguimos adelante, seguimos creciendo, y nos aseguramos de que este lugar sigue en pie por algo más grande que nosotros. Jenny asintió. Su sonrisa se ensanchó. ¿Socios?, preguntó extendiendo su mano. Henry la tomó sin dudar. Los socios. A la mañana siguiente Henry llegó temprano al restaurante como siempre lo hacía, pero esta vez no estaba solo de pie. Afuera de la puerta estaba una mujer joven sosteniendo un currículum. Su ropa estaba ordenada, pero gastada. Se movió nerviosamente. Mientras Henry se acercó: ¿puedo ayudarte?, preguntó. Escuché que estabas contratando. Ella dijo: sé que no tengo mucha experiencia, pero soy muy trabajadora y solo necesito una oportunidad. Henry la estudió por un momento, viendo un reflejo de la persona que alguna vez había sido: la incertidumbre, la desesperación, pero también la determinación. Sonrió. Entra, dijo sosteniendo la puerta abierta. Hablemos. Mientras ella entraba, Henry miró el cartel sobre la entrada. La rosa dorada había comenzado como un símbolo de riqueza, pero ahora significaba algo más. Era una promesa, un recordatorio de que todos merecían un lugar donde sentirse vistos, valorados y bienvenidos. Y mientras Henry seguía a la mujer adentro, supo que la historia no había terminado, solo estaba comenzando. Gracias por ver esta historia hasta el final. Suscríbete al canal para que no te pierdas nuevas historias. Comparte este video con tus amigos y deja tus pensamientos en los comentarios. No olvides ver nuestras otras historias, te están esperando en el canal.